Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof. Gracias por haber venido en una semana agitada, complicada. Y quiero, antes de tenemos un informe para charlar, pero quiero preguntarte directamente por esto, ¿no? En un comienzo, sobre lo que pasó hace minutos nada más, esta reunión de Berni, del ministro de Transporte con los choferes de colectivo, ¿era parte de lo que tenían planificado que ocurra? Sí, hoy estuvimos, bueno, el gobernador estuvo hablando con Sergio, yo también por la tarde, que nos comentó que había podido cerrar en última instancia esta reunión para creo que a las 6:30 de la tarde, que fue, bueno, completar un poco el programa que tenía la visita en su momento de Sergio y del ministro Donofrio al lugar en donde estaban protestando los choferes. Y bueno, obviamente por las agresiones salvajes que sufrió Sergio no se pudo llevar a cabo in situ esa reunión. Bueno, vimos las imágenes que más allá de que Sergio se quería quedar, la policía de la ciudad evacuó el lugar el lunes y bueno, hoy se pudo completar esa reunión que me parece que hubiese sido lo más lógico haberla podido tener en ese momento. Se puede llegar a entender, no a justificar, pero sí a entender el estado de ánimo que tendrían sus compañeros, sus colegas del chofer asesinado a sangre fría. Pero bueno, lamentablemente se produjeron estos incidentes y bueno, lo importante es que se hayan podido reunir, se haya podido marcar un camino de trabajo junto con los choferes. Lo que queda, que lo vamos a hacer seguramente el lunes por la tarde, es una reunión con las cámaras de colectivos para trabajar mucho más decididamente, para que expliquen por qué, teniendo los recursos, no llevaron adelante la instalación de las cámaras en su conjunto, y para trabajar para que ahora sí, esta vez, suceda sin ninguna demora la instalación de esas cámaras y los chips necesarios para que se pueda enviar la información. Entiendo que el ministro Berni estuvo ahí en Puente 2, bueno, debe ser de los centros de monitoreo más, yo lo he recorrido varias veces con el ministro, con Sergio, sí, de los centros de monitoreo más modernos de América Latina. Deben ser, en donde tiene capacidad para tomar las imágenes de hasta 30.000 cámaras circulando a lo largo del conurbano. Bueno, está la infraestructura, hay que avanzar con la instalación de las cámaras. El gobierno de la provincia ya ha girado los recursos en su momento, sí, 2.500 millones de pesos. Millones de pesos. Sí, porque todos los meses se envían 160. Sí, ahora, 160 perdón sí, con esto, Luli. Sí. Porque a mí hace 2 días me decían ese dato de que se dieron fondos para 8.000 cámaras, se instalaron 2.000, y funcionaban 70. ¿Este dato se puede verificar? ¿Si es así? Sí, no tengo el número justo, pero es una proporción similar. Esto es una historia que empieza en el 2017 con una ley que se establece en la legislatura provincial, que establece justamente que se pongan cámaras en todos los micros, pero se reglamentó recién el 17 de abril de 2018, luego, 2 días después que hubo otro asesinato muy similar a este. Sí, en el de las 6:20, de hecho. 2 días después se reglamenta la ley por parte, bueno, del ministro Ritondo. La diferencia es que nunca pusieron los recursos para que lo hagan las empresas. Ahora se pusieron los recursos, se tomaron los recursos. El problema es que no todas... Ahora perdón, digo, eso fue el 2021. Empezaron con los aportes. Entre esa fecha y ahora, que se dieron fondos para 8.000 cámaras, se instalaron 2.000. Después no sé si son 70 o 170 las que funcionan. ¿No había forma de chequear? ¿No había forma de certificar si funcionaban o no? Sí que hay forma, se hizo y se intimó varias veces a las empresas a que instalen. Muchas instalaban las cámaras, pero no le instalaban el chip, que es el que emite la información al centro de monitoreo. Sí. Por eso muchas veces tenían la cámara instalada, pero no enviaban la información. Bueno, ahora, ¿qué respuesta les dieron en estos primeros días esas empresas? Porque más allá de que ellos van a sentarse a trabajar, sostuvieron que necesitaban cubrir otros gastos corrientes por falta de rentabilidad. Bueno, sí, claro, en eso estamos trabajando. Yo te doy plata para que vos pagues la luz y con eso te compras una milanesa, bueno, avísame que no, en eso estamos trabajando y bueno, habrá que tomar las medidas al respecto. Pero ante todo, más allá de las medidas que se puedan tomar, me parece que lo urgente y lo necesario es que se instalen efectivamente esas cámaras. El lunes vamos a tener una reunión con las cámaras de colectiveros, de empresas de colectivos, con el ministro Donofrio. Seguramente va a participar Berni o alguien del equipo de Berni, porque es quien maneja el centro de monitoreo. Bueno, y ayudar desde la provincia en lo que se pueda para que eso suceda. Vamos a ver un informe, es breve, y tiene que ver con todo lo que pasó esta semana, pero con la mirada un poco más, si se quiere, desde arriba, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral, que el gobernador Kicillof iría por la reelección, y que hubo otros tipos también de acciones, como lo que pasó en Nueva York con YPF, o la decisión de un tribunal de Inglaterra con respecto también a unos fondos buitres. Lo vemos.
Lo primero que hizo cuando le agarró una pandemia fue liberar a los presos. Porque empecemos a mirar 3 años y medio para atrás. Lo segundo que hizo es darle celulares para que estén en la cárcel, y siguen teniendo celulares. Creo que este gobierno tiene una visión de izquierda, centro-izquierda, del principal sostén económico del gobierno, que es el que está en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Kicillof, que sigue gravitando en el proceso ideológico, mental, yo diría casi protosoviético, chavista. ¿Dónde está Kicillof? Anoche es la primera vez que puso la cara porque le dijeron... Lo mandaron. Ya, tenés que poner la cara de... Eduardo. ¿Y dónde crees que va? ¿Va a venir acá a poner la cara? ¿Para que se la llenemos? No. ¿Le llenemos la cara de dedo? No. ¿Como a Bernie? ¿Para que se la llenemos? No. ¿Le llenemos la cara de dedo? No. ¿Como a Bernie? Es no conocer lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que cuando uno lo escucha a Alberto dice, está perdido este hombre, vive en otra realidad. Ahora cuando escucha todo el gobierno, Claro. yo la cosa que he Es escuchado contagioso eso, ¿no? de Kicillof y de Bernie, cuando uno tiene que decir disculpa, reunirse. Me parece que tenemos que hacer todo lo posible para reemplazar a quienes nos llevaron a esta pesadilla. Digo, en el caso del gobernador Kicillof, acabamos de perder 2 juicios donde él tiene responsabilidad primaria. Por Axel Kicillof y toda esa banda de delincuentes. Son unos desgraciados, esos son. Yo pensé que solo era un mal gobernador. Ahora me doy cuenta que es un mentiroso, un cínico. Yo creo que estamos ante la fase psiquiátrica del kirchnerismo. Ahora, ¿por qué entraron en fase psiquiátrica? Me parece que se dan cuenta que pueden perder la provincia de Buenos Aires. Me parece que se dan cuenta que pueden perder la provincia de Buenos Aires. Es el segundo día que logramos compilar este tipo de testimonios y son distintos, este tipo de declaraciones. Hay un par de situaciones, te reías en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que para que no le vuelvan a llenar la cara de dedos no va directamente a hablar con algunos periodistas. Sí, no, ahí no me reí, ahí me indigné bastante porque me parece que están tratando de instalar nuevamente un discurso de odio, bueno, contra algunos de nuestros referentes, dirigentes, para nuestra fuerza política. No, me reía de lo de Pichetto, que decía que era un modelo prosoviético, vuelve con esa cuestión que dijo varias veces. Pero no, me parece muchas mentiras, ¿no? De la derecha, porque eran todos representantes de la derecha, referentes políticos o periodistas, con muchas mentiras. La primera, por ejemplo, que dijo Santilli, de que el gobernador liberó presos en la pandemia. El gobernador no tiene ninguna capacidad de liberar presos. Me parece que habla de la ignorancia respecto del sistema republicano eso que tienen algunos dirigentes. Instalado, ¿no? Sí, pero ¿cómo hace el gobernador para liberar un preso que lo pone y lo saca un juez a un preso? El gobernador no tiene ninguna capacidad de liberar presos, de decir que les dio celulares para que cometan delitos. No, claro, en un momento se pusieron cámaras para hacer videoconferencias en el medio de la pandemia para poder tener control sobre esas situaciones familiares, etcétera, porque estaban prohibidas las visitas, pero no eran celulares. Bueno, muchas de las mentiras que permanentemente están intentando instalar, yo creo que responde al revés a lo que decía, creo que Viale. Responde a que la oposición está viendo que no hay forma de ganarle si el gobernador Kicillof va a la reelección. Y me parece que esta semana se han puesto todos de acuerdo porque se dan cuenta que quizá es la columna vertebral, la provincia de Buenos Aires, de nuestro proyecto político, es el principal distrito electoral y es donde nosotros estamos con mayor fortaleza para encarar una elección provincial y nacional. El cúmulo de votos que tiene la provincia de Buenos Aires, aproximadamente el 38% del padrón, es clave para determinar un resultado de la elección nacional. Bueno, entonces ahora todos le apuntan a Axel. Ahora, inclusive, ¿crees que hubo como una especie de coordinación con los fallos, de los cuales habla López Murphy, si no me equivoco también, ¿no? Sí, mira, es muy raro que aparecen fallos a favor de los fondos buitres en Argentina solamente los años electorales cuando estamos gobernando nosotros. Ya pasó, bueno, en el 2015 con el juez Griesa, ahora aparece de nuevo esto con la sucesora, con la heredera del juez Griesa, que es la jueza Loreta Presca, y lo mismo sucede ahora también en un tribunal de Londres, de causas que son básicamente o desopilantes o que no tienen ningún sustento jurídico esos fallos. Te lo digo muy brevemente, la causa, llamémosla de YPF, de la expropiación de YPF. Los fondos buitres que accionan contra Argentina le piden a la jueza Loreta Presca que utilice la normativa, la legislación de Nueva York. La jueza les contesta, no corresponde, voy a utilizar la legislación argentina.
Ahora, a contramano de lo que establece nuestra Constitución, que obviamente cualquier ley, como es la ley de expropiación, está por encima de cualquier instrumento de derecho privado, como es un estatuto privado de una empresa privada, de una sociedad anónima, la jueza Loreta Presca toma como de mayor jerarquía el estatuto de una empresa que una ley nacional, que es la ley de expropiaciones. Bueno, el gobierno nacional seguramente tendrá que apelar este fallo y presentar los recursos que correspondan. Y en el fallo de Londres supuestamente nos condenan por haber modificado las cifras de crecimiento para que en este caso los buitres u otros acreedores puedan cobrar el así llamado cupón del PBI. Quiero explicar brevemente cuál fue el proceso. Todos los países del mundo periódicamente modifican la base de cálculo del Producto Bruto Interno porque las estructuras económicas de los países cambian. Se estaba trabajando con un modelo que reflejaba la estructura económica del año 1993 de Argentina, 2 años después de empezada la convertibilidad, y durante todos esos años cambió muchísimo la estructura económica argentina. Eso se refleja siempre en un instrumento muy conocido, para los economistas, que es la matriz insumo-producto, la matriz de Lontiev, se suele llamar, en donde entre las columnas y las filas se muestra cuál es la importancia de los sectores en la economía y cada uno de esos sectores dónde compra los insumos. Eso varía en el tiempo. La estructura económica de hoy de Argentina, 20 o 30 años después que se estableció esa matriz insumo-producto, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hacen los países? Con asistencia del FMI, con validación del FMI, periódicamente actualizar la base de cálculo. Cuando se actualiza la base de cálculo, se hace el cálculo de crecimiento del Producto Bruto, da menos que 3. El cupón PBI solamente pagaba si da más que 3%. Todas las mediciones que hizo el sector privado para el crecimiento del año 2013 dieron menos que el 3%. Inclusive la que hace Macri cuando actualiza la base de cálculo da 2,4. Pero entonces se puede apelar perfectamente. Sí, claro. Todas las mediciones que hay del PBI argentino para el 2013 dan menos de 3%, salvo si se hubiese mantenido la estructura de 1993. De 1993, que no es un cálculo real. Bueno, entonces no tiene ningún sustento fáctico ni económico. Eso, también se tendrá que apelar y se tendrá que explicar cuáles son las razones. Lu, te devuelvo al tema de seguridad. ¿Qué pasa con el despliegue de gendarmería? Porque vos decías, no sabemos cuántos efectivos hay, no sabemos dónde están. ¿Qué es lo que falla para que no se sepa? Mira, nosotros, esto me lo recuerdo porque yo era en su momento jefe de gabinete y me junté con la ex ministra de Seguridad, con el ministro Berni, que hicimos la solicitud de las fuerzas federales para trabajar de una forma similar en la que se trabajó sobre el final del gobierno de Cristina a través del ya mítico, me animo a decir, operativo Centinela, del cual estaba a cargo siendo funcionario nacional, secretario de Seguridad, nuestro ministro Berni, en donde había una mesa de coordinación cotidiana para definir a dónde iban las fuerzas federales, a hacer qué, en qué coordinación con las fuerzas provinciales. Lamentablemente eso en todo este tiempo no sucedió, lo hemos solicitado muchas veces, nos dicen que hay 6.000 gendarmes en la provincia de Buenos Aires, no sabemos si están o no, pero suponiendo que están, no sabemos dónde están. ¿Pero cómo no saben? Porque nunca se ha podido establecer esa coordinación, esa información. Así que nosotros estamos esperando esa información por parte del Gobierno Nacional. Ha habido una reunión con los secretarios de seguridad de algunos municipios, cosa que me parece bien porque hay muchos municipios que necesitan la presencia de las fuerzas federales. Me parece bien en ese sentido, me parece por lo menos incompleto, cuando no incorrecto, que no se coordine esto con la policía de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque en última instancia quien tiene el mapa completo del mapa de la inseguridad, de las zonas más calientes del delito, es la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea que nosotros esperamos que más allá de las reuniones que se produjeron, sea convocada el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero, ahora, cambiaron de alguna manera las gestiones, ¿no? Vos me decís, con Frederick no pudieron, ahora con Aníbal Fernández tampoco. ¿Cuál es el escollo? Bueno, no lo sé. Nosotros estamos haciendo un reclamo muy puntual, una solicitud muy puntual, es que envíen los gendarmes, que nos digan dónde están y para qué, y que los coordinemos, además, de conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia y obviamente también con los municipios, que también corresponde. Parece algo muy básico, la verdad, no poder tener esa coordinación entre la provincia más grande, más poblada, e incluso la que, si se quiere, trae más votos en una elección nacional y un gobierno, ¿no?, que dirige los destinos de Argentina. Digo, es muy básico no poder hacer eso. Sí, nosotros estamos esperando poder llevar adelante esa coordinación.
Pero bueno, de todos modos es una de las herramientas para combatir el delito. Tampoco pensemos que la mera presencia de gendarmes en la policía en la provincia de Buenos Aires va a solucionar los problemas. Por eso nosotros estamos abordando el delito de otras tantísimas formas. De hecho, en la policía de la provincia de Buenos Aires se ha desarrollado un área especial, que es la UTOI, que para justamente poder reemplazar la presencia de los gendarmes. ¿Pablo? Sí, no, que me quedé con ese dato. El tema de los gendarmes parece como la coronación de la falta de diálogo o de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que por ahí yo lo simplifico. Pero parece todo meramente de mal vínculo político. No, mira, depende de las áreas. Hay muchas áreas que funcionan de manera coordinada todo el tiempo perfectamente. Me parece que hay algunas áreas que funcionan mejor, otras que funcionan peor. Debe pasar esto, lo digo como en su momento también como funcionario nacional. Pasa en todos los gobiernos, pasó en el gobierno también de Macri. Yo recuerdo también una circunstancia bastante grave. Sí, cuando el tiroteo en Avellaneda, en una estación de servicio de Avellaneda, en donde las fuerzas federales fusilaron a un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y al otro día Patricia Bullrich salió a decir que la provincia de Buenos Aires se manejaba el narcotráfico y era un gobierno del mismo signo político. Está claro. Pero me imagino que hay cuestiones que se resuelven. Bernie tiene el teléfono de Aníbal Fernández de Bernie. Hay cuestiones que se deberían resolver. Sí, han hablado en las últimas horas. Sí. Y da la pista de que se va a ordenar el tema de los gendarmes. Ojalá que se trabaje en ese sentido. Ahora, si hablamos de lo que tiene que ver con ordenar, lo que tiene que ver con la candidatura del gobernador, ¿ya es un hecho? Porque se sigue habiendo, cada tanto escuchando que puede llegar a ir a la Nación. Las candidaturas son un hecho cuando se presentan los avales y se presentan todos los papeles antes del cierre. Hoy en día esa discusión no ha tenido lugar. Yo lo he dicho muchas veces. Primera cuestión. El gobernador no tiene un capricho personal ni una aventura individual. El gobernador va a hacer lo que defina nuestra fuerza política, en consulta con todos los factores, principalmente con la vicepresidenta, con Cristina, pero así cuando uno analiza la situación, lo digo en abstracto para que se lea en concreto, si hay un titular de un ejecutivo que tiene una excelente gestión, como es el caso del gobernador Kicillof, que tiene la posibilidad de reelegir de acuerdo a la normativa, parecería que lo más natural y lo más lógico es que sea candidato a la reelección. Encima, cuando uno mira las encuestas, a las que yo no les creo mucho, porque históricamente le están errando de cabo a rabo, digamos, las encuestas, pero cuando la diferencia es tan alta, cuando es tan clara una diferencia en todas las encuestas, que muestran que el gobernador es el principal elector en la provincia de Buenos Aires, dentro de nuestra fuerza política y respecto de cualquier fuerza política. O sea, hoy las encuestas en promedio, te digo, dan más o menos una intención de voto para el gobernador del orden de los 35 puntos y el mejor de los candidatos de Juntos por el Cambio, que el que mide mejor es, lo veíamos hace un rato, a Santilli, del orden del 12 al 15%. Impacta, sirve en todo caso, porque hay un escenario que va la boleta de gobernador junto a la de presidente, es una boleta entera, larga, puede importar en un resultado el candidato presidencial, o la candidata presidencial, para ser más correcto en ese... Decile, hablar inclusivo, Ibáñez. Te ahorras palabras. Candidato. En esa hipótesis, como un dirigente muy cercano, un funcionario, un colaborador muy cercano a Kicillof, ¿les conviene que haya una paso para presidente? ¿Le gusta la idea de que esté en esa paso Axel Kicillof? ¿Le gustaría, además de Cristina, sacando esa variable, cuál es el escenario que están viendo que les parece más positivo? Mira, no es meramente una cuestión de conveniencia electoral, de convencimiento ideológico ante todo. Nosotros creemos que la candidata tiene que ser Cristina por muchísimas razones. Te voy a dar las tres principales, creo yo. En primer lugar es porque es quien mejor nos representa ideológicamente al peronismo de la provincia, al kirchnerismo, y que eso tiene que ver con la acción llevada por su gobierno durante sus 2 mandatos. En segundo lugar, hablando de conveniencia electoral, es la principal, de la misma forma que el gobernador Kicillof es el principal elector en la provincia, Cristina es la principal electora a nivel nacional y también en provincia, para un cargo a presidenta. Y en tercer lugar, saben perfectamente ustedes en la situación y en el estado de convulsión que está el mundo hoy.
con una guerra que parece no tener fin en Europa, con un problema en el sistema financiero estadounidense que ya tiene contagio en Europa, con problemas geopolíticos permanentes, o sea, un mundo de mucha turbulencia en donde para poder surfear en esa situación se necesita alguien que en la política se lo llama estadista, y la única estadista que tiene la Argentina hoy es Cristina. O sea que por lo menos por esas 3 razones nosotros queremos que la candidata sea Cristina. Escuché exactamente usar la palabra estadista a Leopoldo Morogo cuando venía para el canal en la radio. Ahora, si eso no ocurre y no hay un estadista dentro del Frente de Todos, ¿a dónde te iba a decir la cuarta vez que pasa si no está Cristina, digamos. Se tendrá que curtir en esos menesteres. Un estadista. Y transformarse en un estadista. Los estadistas no nacen tampoco, se transforman. Cristina se transformó en un estadista. ¿Pero hay candidatos a transformarse, decís vos? Por supuesto. Tenemos muchísimos candidatos posibles en el Frente de Todos. Yo hablo de Cristina porque me parece que es la principal candidata, la principal electora y la única hoy estadista. La única estadista. Ante de la Argentina, de todas las fuerzas políticas. Ante el escenario de que Cristina no sea, que es una hipótesis, ella lo dijo, digamos, es una hipótesis con bastantes probabilidades, puede ocurrir lo contrario, pero uno seguía por eso. Se habla mucho de la idea de una PASO. Saco la palabra conveniencia para que no me corra con el lenguaje, pero digo, en términos de resolución de diferencias, de espacio electoral, ¿sirve una PASO? ¿Lo atrae? ¿Le parece un mecanismo válido una PASO con varios candidatos a presidente? Es una opción. Nuestro plan A es Cristina. Si hay un plan B, será eventualmente una PASO, en donde obviamente nosotros queremos que haya un candidato kirchnerista o una candidata kirchnerista. Eso es un poco lo que dijo Guado de Pedro. ¿Les gusta Guado de Pedro? Totalmente. Un compañero muy formado, con una gran experiencia, a pesar de su juventud. Aire fresco también para la política desde hace unos años. Sí, nos encanta Guado. O sea, trabajar en coordinación con Guado de Pedro le parecería interesante. Totalmente. De hecho, trabajamos permanentemente. Hoy él ejecuta una función a través de la cual tiene contacto permanente con las provincias, el ministro del Interior. Él y todo su equipo, son todos compañeros, amigos que conocemos hace mucho tiempo, con quienes hemos militado mucho tiempo. Abelino Zurro, Flor Cariñano, José Lepere, todos compañeros con los que venimos trabajando y coordinando, Paula Español, coordinando muy bien las competencias del Ministerio del Interior con las necesidades de la provincia. ¿Flor? Sí, hablabas de Cristina Kirchner. Cristina planteó que hay que renegociar con el Fondo Monetario. ¿Coincidís con su mirada? Y mirá, si uno observa los vencimientos de capital e intereses que implica el acuerdo con el fondo para los próximos años, a los que se le suman los vencimientos de capital e intereses por la reestructuración de la deuda privada, me parece que solo un milagro podría permitir que se hagan frente en tiempo y forma a todos esos vencimientos sin una reestructuración general de la situación. Me parece que hay que dar una rediscusión en los propios términos del fondo, pero que el fondo también tiene que entender que la economía argentina, además de los problemas que le dejó el endeudamiento irresponsable del gobierno de Macri, ha sufrido consecuencias muy duras, muy fuertes, no solo por la guerra en Ucrania y sus impactos financieros, económicos, geopolíticos, sino también ahora por la crisis financiera que está teniendo, financiera y bancaria, el sistema internacional. También además tuvimos una sequía, o sea que nos están pasando todas, pero hay una cuestión inclusive peor de la sequía. En Argentina hubo sequía y cayó muchísimo la cosecha, o sea que nos caen las cantidades exportadas. Pero en el mundo hubo cosecha récord, o sea que cayeron los precios, o sea que nos está afectando la situación de la producción mundial de los productos que produce Argentina, nos está afectando doblemente. Nos cayeron las cantidades y nos están cayendo los precios. ¿Y este año crees que se puede cumplir? Una tormenta perfecta para Argentina en términos económicos, por eso el ministro Massa está trabajando en ese sentido, tratando de conseguir los recursos que nos permitan llegar sin problemas al fin del mandato, obviamente. ¿Pero crees que se puede cumplir el acuerdo de este año, las metas que tiene? Y me parece que hay que rediscutir. Algunas ya se han rediscutido, de hecho. Algunas se han rediscutido, la meta de reserva se ha rediscutido. También, obviamente, siempre los acuerdos con el fondo tienen implícito la posibilidad de un waiver, o un perdón, digamos, en término técnico es un waiver, así que bueno, con todos esos instrumentos, con todas las discusiones que hay, con todas las discusiones que hay que plantearle al fondo para que entienda la situación de Argentina y también que se haga responsable de ese endeudamiento de Argentina, porque el tango se baila de a dos. Yo no conozco a nadie que baile el tango solo.
ese endeudamiento irresponsable que tomó Macri también tiene del otro lado la misma irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, que dirán, ahora es un fondo distinto. No, es el mismo Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Fondo Monetario Internacional. La responsabilidad, se suele hablar mucho de la responsabilidad del Estado cuando cambia un mandato, pero también lo mismo aplica para la responsabilidad de los organismos internacionales, como es el Fondo Monetario, que nunca en la historia del Fondo Monetario, de aquel primer crédito stand-by en el año 56, nunca le ha hecho un favor a Argentina. Básicamente lo contrario. Hay distintos estudios que muestran cuál ha sido la tasa de crecimiento de la economía argentina cuando estuvo bajo acuerdos con el fondo y cuando estuvo por afuera de los acuerdos con el fondo. La diferencia es 5-1. Obviamente creció mucho más la Argentina, se desarrolló mucho más la Argentina cuando no tenía vínculo con el fondo. Lamentablemente ese vínculo lo había cortado Néstor Kirchner cuando le pagó en contante y sonante la deuda al Fondo Monetario Internacional, que dejó de hacer los monitoreos, que dejó de decirnos lo que teníamos que hacer. Bueno, Macri trajo al fondo de nuevo y tiene consecuencias, no es que es gracioso, gratuito, no, tiene muchísimas consecuencias haber traído al Fondo Monetario de nuevo a la Argentina. Carlos Bianco, gracias por haber venido. A ustedes. Tengo una pregunta, porque te dicen Carly, Carlos, o sea, que te diga Carly, ¿está mal o está bien? O sea, ¿es como de confianza o públicamente te querés que te digan Carly? Me dicen desde que tengo uso de la razón, Carly. Okay. Me lo habrá puesto mi mamá probablemente y después lo repitió el barrio y la primaria, y la secundaria, y la universidad y la política. O sea que cuando discutís con alguien te dice Carly también. Sí, casi todos me dicen Carly. Bien. Sí, era una duda que nos Carly. agarró en producción y veía a Carlos en el graf y digo, queda raro. Bueno, la próxima pongamos Bianco, Carly. Señor Bianco, Bueno, está muy bien. Gracias.